Muy buenos días, queridos hermanos. Seguimos meditando en este libro de Josué y en esta oportunidad lo hacemos en el capítulo 7. Vemos aquí el pecado de Acán, la ira de Jehová y la derrota de Israel en Ai. Dice el versículo primero, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadbi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y el versículo 12, para abreviar, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí vemos la desobediencia a Dios y sus consecuencias. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, una desobediencia voluntariamente a Dios en cuanto al anatema. Acán cedió a la tentación tomando del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Nosotros, hermanos, siempre debemos obedecer a Dios, porque Él desea lo mejor para nosotros. El apóstol Santiago puede decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después Josué, en el versículo 2 en adelante, envió hombres desde Jericó para reconocer a Ai, su población y la tierra que poseía. Cuando vuelven, les aconsejan a Josué, no suba todo el pueblo, sino suban 2 o 3 mil hombres, porque allí son pocos. En realidad no era tan chica, pues la ciudad tenía 12.000 habitantes. Estos versículos, del 4 al 5, nos narran la derrota de los soldados israelitas y sus consecuencias. Y el corazón del pueblo desfalleció, quedó sin ánimo y triste. En el servicio al Señor, la autoconfianza puede llevarnos al fracaso. Dijo el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Nos dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Por esto, antes de comenzar a continuar una tarea de servicio al Señor, es indispensable buscar en oración la aprobación y guía del Señor. En la causa de la derrota de Israel ante Ai, hallamos 3 culpables. Josué, primero, aceptó el consejo de sus hombres, sin consultar en oración cuál fuese el consejo de Dios, el jefe supremo de su pueblo. En segundo, vemos que Josué y el pueblo desobedecieron el mandato de Jehová. Mas vosotros, dice, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Vemos allí en Deuteronomio 3, versículo 18. Y en tercer lugar vemos el pecado de Acán. Y en el versículo 6 y 9 vemos que narra la oración muy tardía de Josué, sin su angustia y sus quejas injustificadas, como si Jehová fuese el culpable de la derrota de Israel. Jehová le revela a Josué que la derrota no se debe a infidelidad mía, sino al pecado del pueblo, que no cumplió mi mandato. Allí en Josué 6:18. Y quebraron el pacto de Dios con ellos. Y también han tomado el anatema y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Una muy severa advertencia reciben ellos. Si no destruyes el anatema, al pecador que está en medio de ellos, sufrirían constantes derrotas. El Señor nos dice allí a través del apóstol Pablo en Tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu y alma sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y vemos también el juicio de Dios sobre Acán. Jehová le ordena a Josué: levántate, santifica al pueblo, porque Jehová el Dios de Israel dice: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Esto significa de que de no destruir al pecador, el pueblo se expone a ser destruido como a los otros pueblos de Canaán. El pueblo debía reunirse por tribus por orden de Jehová, y la tribu de Jehová, que Jehová tomare desde los jefes de las tribus hasta los jefes de las familias, y de los que nombrase que se tenían que acercar por los varones. Y vemos allí en el versículo 15 el juicio de Dios sobre el culpable de quebrantar el pacto de Jehová. Josué obedece la orden de Dios, y fueron reunidas todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Jehová. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera por los varones, y fue tomado Sabbi por sus varones, y fue tomado Acán, hijo de Sabbi, de la tribu de Judá, y se halló que Acán era el culpable. Acán está rodeado de todo el pueblo, y en la presencia de Dios Josué le dice a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Acán confiesa que pecó contra Jehová, el Dios de Israel, dando detalles de todo lo que su codicia le impulsó a hacer. Acán, como muchos lamentablemente que conocen el 10º mandamiento de Dios, no codiciarás, no la obedece. No olvidemos que nuestro enemigo, el diablo, es muy hábil para tentarnos de varias formas. Allí en el versículo 23, Josué de inmediato envió mensajeros, los cuales corriendo fueron a la tienda de Acán y comprueban la gravedad del pecado, y tomándolo lo trajeron a Josué en presencia de todo el pueblo de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Esta última frase es muy importante, primero porque todo le pertenece a Jehová, para que el pueblo de Israel que no era culpable del pecado fuese librado del justo juicio de Dios previsto en Josué capítulo 6 versículo 18. Cada familia, padre e hijos, vivían juntos en una misma tienda o carpa. Por eso todos fueron cómplices o culpables de recibir el juicio de Dios. Luego Acán y toda su familia y sus posesiones fueron prácticamente lapidados y reducidos a ceniza. En Hebreos 10:31 vemos la palabra de Dios, nos dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y Jehová dice que se volvió del ardor de su ira. Nosotros glorificamos a Dios cuando reconocemos que Él nos creó y nos redimió para Él, para que voluntariamente consagremos todo nuestro ser a Él. Allí en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19, dice, la palabra del Señor dice allí el apóstol: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para aprender a amarle y servirle en lo que sea su voluntad. También le glorificamos cuando le confesamos toda falta consciente, pues la sincera confesión y arrepentimiento nos asegura su perdón. Allí el apóstol Juan podía decir en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es de fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, hemos visto en este capítulo anterior, capítulo 6, la victoria que Dios dio por la obediencia a su palabra.
En este capítulo 7 vemos la derrota por no obedecer su palabra. Han pasado muchos años de esta historia, tanto de la victoria como de la derrota, pero Dios es el mismo ayer en los israelitas y es el mismo hoy y para siempre. Si obedecemos su palabra, obtendremos la victoria para nuestras vidas espirituales. Que el Señor nos libre de no tener en cuenta su palabra. Dice su palabra allí en Proverbios, que el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veamos con suma atención lo que hacemos con nuestra vida y que realmente no caigamos en ese tremendo pecado que cayó acá. Dice que él vio y codició y tomó. 3 pasos tremendos que también nosotros los podemos cometer. Por eso que el Señor nos ayude a poder librarnos de tremendo mal para nuestras vidas y en especial para la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles y obedecer su palabra para la bendición tanto de nuestras vidas como para la obra del Señor en el lugar donde nos encontremos.